Nos adentraremos en la escalofriante historia de una asesina en serie. Descubriremos los oscuros detalles de una mujer que aterrorizó a la Ciudad de México, conmocionando al mundo con sus crímenes brutales. Prepárense para adentrarse en la mente de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1958, aunque otras crónicas refieren que fue en el año 57 en el municipio de Pachuca, Hidalgo, México. Jamás conoció a su padre, Trinidad Barraza Ávila, nacido en el mismo estado, pero en el pueblo de Santa Mónica, Hidalgo. En 1945, Trinidad Barraza conoció a Justa Samperio, de 13 años de edad, en un centro nocturno de Pachuca, Hidalgo, tratado por regenteadores que administraban aquel centro nocturno, que hoy es inexistente. Apenas cumplida la mayoría de edad, se llevó a Justa a vivir con él. Tuvieron 2 hijas, Ángela y Juana, pero su vida de pareja empezó a hacer crisis porque él se ausentaba con frecuencia. De múltiples trabajos, Trinidad llegó a pertenecer a la Policía Judicial en Pachuca, y en Epazoyucan fue comandante durante varios años. Trinidad y Justa vivieron poco tiempo juntos, hasta que un día, al regresar a su casa, ella se había marchado dejando a Ángela, que entonces tenía unos 2 años de edad, con unos tíos, y a Juana, de pocos meses, se la llevó consigo. Esto cambiaría drásticamente su destino, pues cuando contaba con 12 años de edad, de acuerdo con su testimonio, su madre la cambió por 3 botellas de cerveza. Fue violentada y durante 4 años obligada a servirle sexualmente a José Lugo, un sujeto sin escrúpulos. A los 13 años tuvo un aborto y a los 16 quedó embarazada nuevamente. Su madre murió de cirrosis hepática a causa de su alcoholismo. Su padrastro Refugio, que fue la figura buena que tuvo, a quien Juana profesaba un gran cariño, falleció tiempo después. Sin embargo, en su mente habría quedado arraigado un resentimiento en contra de las mujeres de la tercera edad, que tiempo después detonaría en una serie de crímenes y asesinatos que impactarían a la sociedad mexicana. Juana Barraza fue analfabeta. Se fue a vivir a la Ciudad de México, donde al menos tuvo 2 parejas, ambos con el mismo patrón conductual, alcohólicos consuetudinarios. Uno de ellos, bajo los influjos del alcohol, le propinaba sendas golpizas. El otro, misteriosamente desapareció. Tuvo más parejas sentimentales. Se casó con Miguel Ángel Barrios García, con quien procreó una hija, Erika Erandi. Después se uniría con Félix Juárez Ramírez, con quien supuestamente tuvo a José Marvin y a Emma Ivonne. Terminó por separarse de él. Cuando fue detenida, vivía solamente con sus hijos. El hijo mayor de Juana, José Enrique Lugo Barraza, murió a consecuencia de una agresión pandilleril. Tenía tan solo 24 años de edad cuando aquello sucedió. Juana Barraza incursionó en el mundo de la lucha libre. Pasó sus primeros días vendiendo palomitas de maíz mientras admiraba a los luchadores desde las sombras. La pasión de Juana por este deporte la llevó a adoptar el sobrenombre de la Dama del Silencio. Levantaba pesas, llegando a sostener hasta 100 kilos. La Dama del Silencio luchaba en pequeñas arenas situadas en ciudades y pueblos pequeños. Paralelamente, visitaba el mercado de los brujos, en donde le leían la baraja y conseguían remedios para combatir sus dolores de espalda. Se hizo adoradora de la Santa Muerte y de Jesús Malverde. A estas figuras las puso en un nicho, pues estaba convencida que la protegerían. Al fracasar en el deporte espectáculo como luchadora y promotora, durante algún tiempo trabajó en una fábrica de chocolates, llegando a odiar el aroma del cacao que siempre la rodeaba. Juana Barraza se adentró en el mundo criminal a mediados de los años 90, robando artículos pequeños y autopartes en tiendas locales. Poco después, escaló sus delitos asaltando a transeúntes, usando una pistola de juguete para infundir miedo en sus víctimas. Su actividad involucionó hacia el robo a casa-habitación, introduciéndose en los hogares en busca de objetos de valor. Araceli Tapia Martínez, comadre de Juana, se unió en su siniestro camino. Juntas cometieron robos a hogares de ancianos. Así comenzó a gestarse su modus operandi. Disfrazándose como enfermeras para ganar su confianza, engañaban a sus víctimas, haciéndoles creer que les ayudarían a cobrar sus pensiones. Pero en lugar de asistencia, su verdadera intención era robar sus objetos de valor.
A medida que su carrera continuaba, y ante la ejecución de sus métodos violentos, su comadre optó por abandonarla. Juana, por su parte, y ante su voracidad, cayó bajo las amenazas y extorsión del comandante de policía, Moisés Flores Domínguez. Esta dinámica delincuencial se volvió cíclica. ¿Qué habría sucedido si el comandante Flores Domínguez, en vez de extorsionarla, exigiendo pagos para mantenerla fuera del alcance de la ley, hubiera cumplido con su trabajo? En la década de los 90, un oscuro capítulo comenzó a registrarse en la Ciudad de México. Asesinatos de mujeres de más de 60 años habían comenzado. Sin embargo, no sería sino hasta varios años después en que las autoridades capitalinas tomarían medidas serias. La primera víctima, María Amparo González, fue asesinada en su apartamento en 1998. Su caso quedó sin resolver, marcando el inicio de una serie de atrocidades que estremecerían a la ciudad durante los siguientes años, en donde muchos de ellos tampoco fueron resueltos, quedando en la impunidad. De esta manera, llegado el año 2002, surgió un fatídico apodo, el Mataviejitas. Alejandro Obando Salvatierra, de 26 años de edad, un hombre que salió de prisión por robo, utilizando la violencia y el engaño, ingresó a una casa de la colonia Álamos e intentó estrangular a una mujer de 63 años de edad. La mujer se defendió, logrando pedir auxilio. El 23 de julio, Alejandro Obando fue detenido como el supuesto mataviejitas, pero una vez detenido, confesó que solo había sustraído una grabadora y 100 pesos para comprarse estupefacientes. La pesadilla e incertidumbre apenas comenzaban. Roberto Gustavo Gómez Sánchez fue el siguiente sospechoso. Para acceder a los hogares, se presentaba como enfermero especializado en el cuidado de adultos mayores. Una vez que se ganaba la confianza de las víctimas, le suministraba somníferos para enseguida huir, llevándose dinero y objetos de valor, junto con su pareja, Alejandra Aquino Sánchez. Ambos fueron capturados al intentar cobrar un cheque, sin que se les pudiera vincular con los atroces crímenes contra ese grupo vulnerable. Otro sospechoso fue Guillermo Ibarra García, cuyo caso dejó un rastro de violencia impactante, sumiendo a todos en el horror y desconcierto. El 28 de septiembre del 2002, discutió con su madre enferma en su propia casa, ubicada en la colonia Las Águilas, perteneciente a la entonces delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. En un momento determinado, llegó a perder el control. Utilizando una técnica de lucha, asesinó a la señora Rafaela Buenrostro, de 84 años de edad. Su sobrina menor de edad, testigo del crimen, alertó a los familiares y estos a la policía. Ibarra huyó, siendo capturado 3 años después en el estado de Guanajuato. José Cuauhtémoc Sánchez, de 42 años, otro oscuro personaje, se unió a esta aterradora ola de crímenes. En la calle Jesús María del centro histórico de la Ciudad de México, una mujer de 79 años fue atacada por este individuo. La víctima supuso que era un prestador de servicios, abriéndole confiadamente la puerta muy temprano. Él la empujó, exigió dinero y joyas e intentó estrangularla. Los vecinos escucharon sus gritos y llamaron a la policía. Sánchez trató de escapar por las azoteas, pero fue capturado con un cable en la mano. Los medios y la Vox Populi seguían hablando cada vez de forma más insistente del mataviejitas. Utilicé las manos para estrangularlas. ¿Pues con qué fue? ¿Con medias o con una pañoleta? El asesino serial de mujeres de la tercera edad. Cuando estaba por finalizar el año 2002, un lunes 25 de noviembre, Juana Barraza Samperio, vestida como enfermera, haciéndose pasar por trabajadora social, ingresó a la casa de la señora María de la Luz González Anaya, de 64 años. Tras un encuentro que tomó un giro funesto, la furia y las llaves de lucha libre que conocía tan bien llevaron a Juana a victimizarla. Dejó el cuerpo, saqueó el departamento y huyó. La misteriosa muerte sentó un precedente de frenesí y horror. A inicios de marzo de 2003, asesinó a doña Guillermina León Oropesa, de 82 años de edad. En julio del mismo año, la señora María Guadalupe Aguilar Cortina también fue víctima de su brutalidad. Siguió la ola de terror con el asesinato de la señora María Guadalupe de la Vega Morales en octubre del mismo periodo. Su método violento y la búsqueda de objetos de valor se volvían más aterradores. El viernes 24 de octubre de 2003,
el horror llegó una vez más a las calles de la ciudad. María del Carmen Muñoz Cote de Galván, una mujer de 78 años, fue asesinada en su hogar por la despiadada mano de Juana Barraza. Luego de privarla de la vida, bajo el mismo método, forzó una caja fuerte dejando un rastro de caos como sello personal. Años después, la propia Juana contaría que en cada caso, todas las frustraciones y malos recuerdos, particularmente el de su madre, a quien aborrecía de manera incesante, se agolpaban en su aturdida mente explotando ante la menor provocación, con fatales resultados para cada una de sus víctimas. Su modus operandi se volvía una marca imborrable. La primera mujer identificada por la policía como la Mataviejitas fue Araceli Vázquez García, de complexión robusta, con un modus operandi similar al de Barraza. Haciéndose pasar por trabajadora social, abordaba a sus víctimas en estaciones del metro de la Ciudad de México y en parques públicos. Al percatarse que vivían solas, les ofrecía tarjetas de despensa y bonos económicos para luego desencadenar una pesadilla de robos y maltratos en los domicilios de sus víctimas. Pero fue el crimen en contra de la señora María Margarita Cebes Quesada, de 75 años de edad, el que sellaría su destino. Su asesinato llevó a la identificación y captura de Araceli gracias a una huella digital dejada en la escena del crimen. Con su destino sellado, Araceli Vázquez García fue arrestada en 2004 y condenada a 23 años de prisión. Sin embargo, hasta este día, sigue sosteniendo que nunca privó de la vida a nadie, aceptando que solo robaba a sus víctimas. Su historia, como triste legado, quedó grabada en la historia delictiva de la Ciudad de México. Cuando estaba por finalizar el año 2003, en el oscuro recorrido de Juana Barraza, cada fecha y cada hora son testigos de su cacería implacable en las calles de la ciudad. En un periodo relativamente corto, actuó de manera inmisericordia. El martes 4 de noviembre de 2003, a las 21:30 horas, Juana Barraza se dirigía a la colonia Insurgentes Mixcoac de la entonces delegación Benito Juárez. Bajo el disfraz de empleada de la Secretaría de Salubridad, priva de la vida a la señora Lucrecia Elsa Calvo Marroquín, de 85 años de edad. El miércoles 19, otra víctima, la señora Natalia Torres Castro, es estrangulada en su hogar en la colonia Villa Coyoacán. La mañana del viernes 28, la señora Alicia Cota sufre un ataque. Juana Barraza se adentra en el domicilio de la colonia del Valle, la priva de la vida, llevándose joyas y dinero. Mientras tanto, lejos estaba la policía de contar con un perfil criminológico del asesino serial. Las equivocaciones policiales continuaban. Matilde Sánchez Gallegos, enfermera del ISSSTE, fue detenida el 9 de enero de 2004 en una sucursal bancaria acusada de ser la Mataviejitas. Sus colegas, familiares y amigos tuvieron que demostrar su inocencia al confirmar sobre su recuperación por una cirugía que le había sido practicada. Así que, en las fechas cuando se cometieron aquellos asesinatos, Sánchez no podía haber estado físicamente en las escenas en donde se pretendía involucrarla. Llegaron a cerrar una importante vialidad en la Ciudad de México, evitando que se convirtiera en otro chivo expiatorio. Matilde no denunció públicamente el abuso policial por temor a represalias. Eran los albores de 2004, uno de los más prolíficos para esta asesina serial, cuando el 20 de febrero Juana Barraza vuelve a atacar. Alicia González Castillo, de 75 años de edad, es estrangulada en su domicilio en la colonia Guerrero. Como mascota tenía un can que fue localizado junto a su cuerpo cuando llegó la policía. 5 días después, en la unidad habitacional Lindavista Vallejo, donde vivía la señora Andrea Tecante Carreto, de 74 años, fue encontrada sin vida. El sábado 20 de marzo pasado, el mediodía, atenta contra la vida de la señora Carmen Cardona Rodea, de 76 años de edad, quien vivía en la colonia Clavería. Todavía no había pasado una semana, cuando el viernes 26 de marzo de 2004, cerca de las 10 de la noche, Juana Barraza entra al departamento de la señora Socorro Nedina Martínez Pajares, de 82 años, en la colonia Santa María la Ribera, estrangulándola con un cordón. En tan solo un periodo corto de receso, el 24 de mayo de 2004, asesinó a Guadalupe González Sánchez, de 74 años de edad, en la colonia Estrella. Utilizando una técnica de lucha libre, la sometió. Con 2 cordones de plástico cortó su existencia, dejándolos como evidencias alrededor de su cuello. Un mes después, en pleno verano, el 25 de junio de 2004,
Estela Cantoral Trejo, de 85 años, fue asesinada en su hogar. Barraza la inutilizó mientras le ofrecía un masaje en sus piernas. El 1 de julio, atenta en contra de la señora Delfina González Castillo, de 92 años, en su casa. Su hijo, Ricardo Morales González, inicialmente fue considerado sospechoso por la policía. 2 días después, la matavijitas acecha nuevamente. El 3 de julio a las 17 horas, victimiza a la señora María Virginia Xelhuatl Tizapán en la colonia Reforma Iztaccíhuatl. El lunes 19, María de los Ángeles Cortés Reynoso es la siguiente víctima. Juana Barraza la ataca en la colonia Valle del Tepeyac, dejando una imagen religiosa como mudo testigo en la habitación de aquel domicilio. El lunes 31 de agosto de 2004, dejó una vez más el horror a su paso, al privar de la vida a Margarita Martel Vázquez en la delegación Iztapalapa. En este escenario de crímenes que conmocionaron a la Ciudad de México, emerge la figura de Jorge Mario Tabla Silva. Poseía múltiples personalidades. Podría ser desde un inofensivo comerciante ambulante de chocolates y juguetes, o utilizando un disfraz, se convertía en una enfermera. También podría ser un prestamista gubernamental. Así, ocultaba sus perversas intenciones. Sin embargo, tras estas fachadas, se escondía un oscuro secreto. Se le atribuyen las muertes de las indefensas Eugenia Guzmán Nogués y de Luz Estela Viveros Padilla. A estas mujeres de la tercera edad, sus vidas les fueron arrebatadas en circunstancias similares y bajo el mismo patrón de otras 12 víctimas. El 12 de septiembre de 2004, la policía logró capturar a Jorge Mario Tabla Silva en el Hotel Fabiola de la Colonia Obrera. Así confirmaron que su apariencia solía cambiar disfrazándose de enfermera con una peluca rubia. Mediáticamente se le conoció como el enfermero. En su cuarto de hotel, los investigadores descubrieron pruebas escalofriantes, una lista de futuras víctimas y un cuaderno con una inquietante frase: Dios me dio la autoridad para exterminar. A pesar de esta detención, Juana Barraza Samperio continuó con su serie de asesinatos, escudándose ahora en la oscuridad que le brindaban las penumbras. El miércoles 29 de septiembre de 2004, a las 21:15 horas, Barraza llegó al domicilio ubicado en la colonia Daniel Garza, delegación Miguel Hidalgo, para verse con Simona Bedoya Ayala, de 79 años. Esa noche fatídica, luego de atraerla previamente con una historia de apoyos económicos, Barraza la atacó, dejándola inerte. El domingo 24 de octubre de 2004, pasadas las 8 de la noche, María Dolores Martínez Benavides, de 70 años, fue abordada por Barraza en la calle y llevada a su departamento, ubicada en la colonia Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc. Ahí, Barraza la dejó inmóvil sentada en un sillón. Quedó una huella dactilar de la asesina en la puerta de la recámara. El martes 9 de noviembre, Margarita Arredondo Rodríguez, de 83 años, fue privada de la existencia en su casa en la colonia Santa María la Ribera, delegación Cuauhtémoc. Barraza conversó con Margarita, ofreciéndole ayuda económica. Su cuerpo también fue encontrado en un sillón de la sala. El 17 de noviembre, a las 2:30 de la madrugada, aprovechando su vulnerabilidad, Juan ataca brutalmente a la señora María Imelda Estrada Pérez, de 76 años. Llegó a su domicilio en la colonia industrial. La atacó al entrar hasta dejarla inconsciente, para luego provocarle asfixia sobre la cama. Estos casos evidenciaron el exceso de confianza que obtenía la feminicida serial para no levantar sospechas de sus víctimas previo a perpetrar los ataques. Después de un paréntesis por las festividades decembrinas que pasaría con su familia, Juana Barraza retomó sus crímenes el martes 11 de enero de 2005 a las 22:45 horas en la colonia Narvarte. Estranguló a Julia Vera, de 60 años, con una pantimedia, robando dinero y joyas. El 10 de febrero fue hallado el cuerpo de María Elena Mendoza Vallares, de 59 años, cuyo destino trágico fue atribuido a Juana Barraza. El miércoles 13 de abril atacó a María Elisa Pérez Moreno, de 76 años, en la colonia San Juan de Aragón. Usó una media, dejando el cuerpo sobre un sillón. Quedó, nuevamente, una huella dactilar, siendo vista por un testigo. Pero el panorama se tornó aún más sombrío con el hallazgo del cuerpo de Arturo Patiño Barranco, de 74 años, una de las 2 víctimas masculinas, en un despacho de la Zona Rosa. El 19 de abril, con heridas cortopunzantes, se localiza el cuerpo de Carolina Robledo, de 79 años. El miércoles 20 de abril de ese 2005,
Su escalofriante andar continúa. A las 11 horas, en Avenida México, de la colonia Hipódromo Condesa, Barraza estranguló a Ana María Velázquez Díaz, de 62 años, con un cable eléctrico, tras ofrecerle apoyos económicos en un restaurante. La ciudad queda sumida en el terror. El 15 de mayo de 2005, la señora Delfina Quirós de la Rosa fue localizada sin vida. Y el viernes 17 de junio, en la colonia Roma, Celia Villaliz Morales, de 78 años, fue brutalmente atacada con un cordón eléctrico. La responsable robó dinero y dejó el cuerpo cubierto sobre la cama. Ese mismo mes de 2005, planeó asesinar a una mujer en la colonia Jardín Balbuena. Un hijo de la víctima, con una pierna enyesada, llegó milagrosamente, y al mostrarle la radiografía para que le diera lectura, Barraza dejó una huella digital antes de marcharse. Los residentes de la vivienda nunca se imaginaron que tuvieron frente a sí a la maldad en vida. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo para crear más contenido. Solo aquí, en Tras los Pasos del Crimen, por Crimen ID.